Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Muy buenos días, bienvenidos todos a Frente. Es un placer moderar por un día más el programa. Y hoy quiero comenzar, no va a ser el tema central, pero sí le voy a consultar a nuestros invitados sobre esto. Mira lo que pasó ayer. Ya no se trata de, siempre se los he dicho, aquí no tratamos de dañar a las personas, sino emitir críticas en función de la conducta de las personas en los cargos públicos. Ayer tuvimos la declaración del ministro de Defensa y del actual jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Miren qué gran diferencia. Miren qué gran diferencia. Roosevelt diciendo que esto termina hasta que se haga el recuento de votos o el conteo total de votos, que la semana pasada menos de 60 diputados aprobaron en el Congreso Nacional, cuando todos aquí coinciden en que ahí se necesitaban 2/3. Pero lo que es más elemental, y hoy leo editoriales, sigo escuchando opiniones en el sentido de que lo que decide el Consejo Nacional Electoral, que la declaratoria del Consejo Nacional Electoral es inapelable, punto. Solo pueden hacer impugnaciones al Tribunal de Justicia Electoral los que están en desacuerdo, y esta resuelve y punto. Por lo tanto, ¿saben qué? Este tema hasta parece trillado ya. Y yo comienzo a percibir el criterio de la gente cuando yo inicio un proceso de aburrimiento sobre temas que están juzgados. Ya los que se oponen a la declaratoria no pueden hacer nada más que aceptar la derrota, punto. Comenzar a facilitar la transición, punto. Pero siempre es bueno rescatar las opiniones que generan esperanza, certidumbre sobre la conducta personal y la institucional. Miren ustedes, escuchemos al ministro de Defensa, a Roosevelt Hernández, y luego vamos a escuchar al general Valerio, el actual jefe del Estado Mayor Conjunto, para darle paso después a las respuestas de los panelistas presentes y divulgar la temática que hoy vamos a tener aquí en el programa Frente a Frente. La señora Presidenta y Constitucional de la República y Comandante General de las Fuerzas Armadas, Iris Xiomara Castro Sarmiento, ha sido clara en todas sus intervenciones públicas y también nos ha garantizado, nos ha dicho a nosotros que se va a garantizar. La señora Presidenta y Constitucional de la República y Comandante General de las Fuerzas Armadas, Iris Xiomara Castro Sarmiento, ha sido clara en todas sus intervenciones públicas y también nos ha garantizado, nos ha dicho a nosotros que se va a garantizar. Pero no tenemos lo toral. ¿Qué es lo toral que dijo? Que esto termina hasta que se haga el recuento. Ahí está en la escaleta de TN5, las 2 citas. Bueno, pero mientras viene eso, miren la postura que tiene el general Valerio, el actual jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Por favor, escuchémosla. Estamos alerta constante para poder demostrar y poder hacer que la declaratoria del Consejo Nacional Electoral pues, pueda ser cumplida. Una de nuestras funciones que manda la Carta Magna, el artículo 72, es garantizar
la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República y es una misión que como Fuerzas Armadas la vamos a cumplir. Vivieron el contraste, ¿verdad? Vivieron el contraste. Vamos a respetar la declaratoria del Consejo Nacional Electoral. Ya esto es irreversible. Esto es irrefutable. De haber tenido un ministerio público con independencia, ¿cuántas cosas estaría promoviendo, investigando y requiriendo el Ministerio Público ahora mismo? Con la violación masiva que se ha dado a la Constitución de la República. Ok, por última vez, porque ya yo quisiera que ya habláramos de la transición. Solo falta ver quién será o cómo quedará conformada la Junta Directiva del Congreso. Es lo que hace falta. Y que resuelva ahí algunas cosas que le quedan pendientes el Tribunal de Justicia Electoral para facilitar ya la transición y presionar por una transición. Que los nuevos funcionarios se den cuenta cómo queda cada institución pública. Ir ya preparando con tranquilidad, con sosiego, las primeras sesiones del Congreso Nacional de la República. Pero no, todavía quedan resquicios de gente que no quiere aceptar. Vamos otra vez con Roosevelt ya, según la lectura del video que tenemos aquí, por favor. Así que todo va como debe de ir, solamente estamos pues a la espera del conteo total del 100% de las actas originales de cierre del CNE. Entiendo que lo han hecho de manera parcial y hay más de 1 millón de votos que hay que sumarlos y que cuentan para poder respetar la soberanía popular. Así que esto esperamos que se lleve a cabo hasta a finales de este gobierno para poder salvaguardar lo que es la democracia, el proceso democrático. Ok, y volvamos ahora con lo que dijo el general Héctor Benjamín Valerio. Estamos alerta constante para poder demostrar y poder hacer que la declaratoria del Consejo Nacional Electoral pues pueda ser cumplida. Una de nuestras funciones que manda la Carta Magna, el artículo 72, es garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República y es una misión que como Fuerzas Armadas la vamos a cumplir. Bueno, está claro. Ya ustedes diferenciaron las declaraciones. Aquí hay 2 abogados, Francisco Cabrera y... ¿Tú no eres abogado, Yuri? Y Marlon. Doctor. Y Marlon tampoco. Marlon, yo soy doctor en química y farmacia. Tú eres doctor en química y farmacia. En INCAE, en administración. ¿Tú tienes... ¿Qué educación superior tienes? Trabajo en la construcción e ingeniería. Sí. Empresario. También, empresario. También. Sí, empresario. Bueno, escuchó, ¿verdad? ¿Y qué le parece? Nosotros sigamos en este tema. Sí. Ellos lo que quieren es conflicto. Ellos lo que quieren es enredar a la gente. La gente todavía siga soñando en un grupito. Mantener una bandera sobre ese tema. No es fácil. La autoridad competente en temas electorales es el CNE. Si no le parece una resolución, pues aborda el TJE. Y aún, si todavía cabe, una acción ante la Corte Suprema de Justicia. Y para nosotros como liberales es duro hablar sobre esto. Yo quisiera mi partido hubiese ganado, que mi candidato ganara. Y tenemos todavía un sabor amargo de esto. Pero yo tengo que respetar las reglas del juego para darle certeza a este país, hombre. La gente lo que quiere es tranquilidad. El pequeño empresario, el gran empresario, el que va a su oficina, el de a pie. La gente quiere tranquilidad en este país.
La gente votó en contra del caos que estos quieren seguir promoviendo. Y estamos obligados nosotros a darle certeza a este país. Así que ese pleito estéril se va a terminar en apenas 10 días. Y se terminó esto. Ahora, las consecuencias legales van a permanecer. Y no podemos permitir que ese montón de violaciones y de delitos queden impunes. Es nuestra obligación como sociedad castigar esos hechos para que no se vuelvan a cometer. Muchas gracias, abogado Francis Cabrera. Mire, tiene doble micrófono para fortalecer esa voz, ¿no? La del inalámbrico y el direccional. Muy amable, muchas sí. Gracias. Bueno, Yuri, ¿escuchaste las declaraciones? Mire, la verdad, Renato, que nosotros tenemos bien claro, bueno, saludo al pueblo hondureño, saludo a mis compañeros, saludo a la gente de mi querida Choluteca. Nosotros tenemos bien claro que la institucionalidad está sobre cualquier interés personal y que el país está sobre cualquier interés de cualquier partido político. Nosotros tenemos claro que hubieron varios reclamos, que hay bastante disgusto en mucha parte de la población por los resultados electorales y nosotros no vamos a claudicar en la lucha, pero a través de la institucionalidad. No podemos parar la gobernabilidad, necesitamos avanzar, por eso está la institucionalidad. El Partido Liberal no va a claudicar en sus luchas a través de los organismos que corresponde, a través de los procedimientos que corresponde, pero no vamos a detenernos en la gobernanza. O sea, el país tiene que avanzar, porque como bien dijo el compañero Francis, la gente lo que espera de la clase política es que más bien traigamos paz, orden, tranquilidad. El 30 de noviembre fue pacíficamente, el pueblo hondureño fue el gran héroe, a votar por todos nosotros y a resolver sus diferencias en las urnas, sin violencia, sin maltrato, sin insulto. Y castigó masivamente, Renato, a todo el que promovía violencia. Masivamente castigó a todo el que promovía caos en el Congreso Nacional. Masivamente castigó a todo el que tenía actitudes antidemocráticas. Los resultados están claros. Entonces nosotros, como liberales, como políticos, si no entendemos e interpretamos lo que el pueblo nos pide, que busquemos la unidad, la paz, la tranquilidad, el orden, no estamos entendiendo el mandato del pueblo en las urnas. Y cuando yo observo dos personas de una institución tan noble como las Fuerzas Armadas con criterios tan diferentes, me queda bastante claro que por qué las Fuerzas Armadas tiene que ser un ente plenamente apolítico, defensor de la Constitución, que no interprete sino que cumpla los mandatos de la Constitución. Porque cuando un jefe de las Fuerzas Armadas se mete a dar opiniones políticas, se expone a que cualquier político le conteste de manera adecuada, él se baja de categoría más bien. Entonces creo que ese es un error que debe de entender, que no continuar por esa ruta, porque le trae mucho efecto adverso a las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas no se puede prestar para eso. Ahora ya está retirado, en condición de retiro, el ministro de la Defensa, ¿verdad? Ah, pero lo hizo todo. Claro, así es. Y salía cualquier perico en los palotes de política y prepara el jefe de las Fuerzas Armadas porque él se ponía de pechito a hacer comentarios políticos. Recuerdo que hasta una vez emitió criterios del CAF, de un proyecto que estábamos aprobando los diputados en el Congreso y no tenía ni idea de lo que estábamos discutiendo nosotros, pero salió a emitir criterios porque nosotros estábamos en desacuerdo de dar 13.000 millones de lempiras, era, vamos, depositar 13.000 millones de lempiras para que nos liberaran recursos. Si tenemos 13.000 millones de lempiras, teníamos para invertir de manera directa, entonces nosotros teníamos otra opinión. Y además, Yuri, debilita la institucionalidad. Mira, no es cierto que el secretario de Defensa es la máxima autoridad. Bueno, tenemos a la comandante general, en este caso, una mujer que es presidenta. Correcto. Luego está el secretario de Defensa y luego el jefe del Estado Mayor Conjunto. Pero mira, viene el ministro de Defensa y dice que esto termina. Bienvenida, ¿cómo está usted, señora? Encantado, gracias. La diputada Urtecho, Erika Urtecho. Viene el superior jerárquico, porque dime, está por arriba Roosevelt Hernández del general Valerio, el ministro. Sí, claro. ¿Sí? La institucionalidad civil está por arriba. Correcto. Pero viene el ministro y dice, esto termina, según entiendo yo, dice, hasta que se cuenten los votos que pidió el Congreso Nacional. Y viene el jefe del Estado Mayor Conjunto y dice, vamos
o estamos en alerta porque vamos a garantizar que se respete la declaratoria del Consejo Electoral. Mira qué contradicciones. El ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor conjunto. Al final uno sabe que se va a imponer el que está directamente al mando de las armas en las Fuerzas Armadas, y no el ministro de Defensa. Es que el jefe del Estado Mayor conjunto no está interpretando la ley. Él está Correcto, cumpliendo. así Y es. la ley ordena que el CNE es la máxima autoridad en materia electoral. El otro señor está dando su interpretación de cómo deben correr los hechos. Ya porque él política, está dentro de funcionando como ministro y está interpretando el mandato y la voz que está dando el Consejo de Ministros. Pero eso es una opinión personal política. El jefe de las Fuerzas Armadas no tiene espacio más que cumplir lo que dice la declaratoria y lo que manda la ley. Por eso el Partido Liberal hace muchos años, el gobierno de Beto Reina, dividió la policía de las Fuerzas Armadas y alejamos a las Fuerzas Armadas del roce del civil para que no estuviera con esta doble funcionalidad, sino que fuera el guardián de la Constitución, de nuestras fronteras, porque no podemos tener unas Fuerzas Armadas que la clase política le ensucia. Tenemos que alejarla. ¿Qué tiene que andar haciendo un jefe de las Fuerzas Armadas, Renato, con banderas políticas, repartiendo alimentos, ese tipo de cosas? Eso es lo único que le baja prestigio a la institución. Y eso es lo que debemos de cuidar. Por eso el Partido Liberal más bien sacó las Fuerzas Armadas de la policía, porque antes la controlaba las Fuerzas Armadas, y le dijo, ustedes tienen que hacer una labor diferente. No en contacto con el civil, solo en caso de ayudas o en otro tipo de cosas, pero no pueden andar politiqueando, porque eso debilita la institucionalidad. Y ellos mismos pierden el respeto que el pueblo hondureño tanto le tiene. ¿Por qué se prestigió tanto las Fuerzas Armadas? Cuando el Partido Liberal la alejó de la policía, la alejó del roce civil, fue en los tiempos donde las Fuerzas Armadas tuvo el mayor criterio a favor de parte del pueblo hondureño. ¿Qué afectó ahorita a las Fuerzas Armadas? Emitir criterios personales de lo que piensan cómo debe correr el agua en el país, y no es así. Ellos tienen que cumplir lo que manda la ley y nada más. Pero mira cómo se están reivindicando en este momento con esta nueva cúpula, con este nuevo jefe del Estado Mayor conjunto. Sí, siempre en la vida hay oportunidad de la reivindicación. Sí. Somos seres humanos, cometemos errores. Y en política y en la vida creo que cuando uno sigue los lineamientos que manda la ley, deja de tener problemas. A nosotros todos nos eligen ¿dentro de qué marco? De la Constitución. O sea, nos dan el poder y nos dicen, usted es diputado para que respete la ley y sus funciones van a estar dentro de esta Constitución. ¿Cuál es el problema? Que muchos queremos cambiar la Constitución en nuestra función, a nuestra conveniencia, y ahí es donde nos enredamos. Pero si respetamos el marco, nos reivindicamos y estamos en paz. Marlon Lara, fíjate que yo hasta hace unos meses, porque miraba que los políticos estaban arrastrando y ensuciando a las Fuerzas Armadas y restándole credibilidad a las Fuerzas Armadas, yo decía, quitémosles ese rol constitucional de ser garantes de la alternabilidad en el poder. Y me doy cuenta, peor cuando hay instituciones cooptadas por la política sectaria como el Ministerio Público, que ese rol no hay que quitárselo a las Fuerzas Armadas de Honduras. Hoy me convierto en el defensor más agresivo de que ese rol, de que sean garantes de la alternabilidad en el poder, viendo el comportamiento de la élite política, que cuando pierde no quiere entregar el poder. Los únicos que amedrentan y ponen orden, pareciera, ha visto al Ministerio Público que actúa con todas las violaciones que han habido en las últimas semanas, no actúa. Mira, esto se está resolviendo por dos factores. Al final respetaron la Constitución nuestras Fuerzas Armadas y por toda la presión de la comunidad internacional. Ok. Sin olvidarme de la sociedad civil interna, discúlpame. Cada vez que he venido acá a discutir temas de la Constitución de la República, tú has conocido mi punto de vista. Es una Constitución, la nuestra, que se proyectó a los tiempos actuales. Y te voy a poner dos ejemplos. Y después hablamos de esto que estamos viendo en pantalla. Mira que se tienen tomadas, me dicen, todas las entradas a Tegucigalpa. Pero miren, un grupito de personas en cada una de las salidas. La policía tiene que resolver esto, no podemos seguir así. Discúlpame una vez más, Marlon. Mira, Renato, el caso, por ejemplo, de la crisis que tuvimos en el Congreso Nacional, que no éramos convocados a sesiones. Sí. ¿Cómo resolvimos ese conflicto los diputados? En base a un artículo de la Constitución de la República, el artículo 190, que dice
que 65 o más diputados pueden autoconvocarse. Sí, primero 5 piden ante la Secretaría General una sesión de autoconvocados. Luego el Pleno del Congreso Nacional, representados por 65 o más diputados, se autoconvocan y resuelven temas porque hay un boicot de la Junta Directiva del Congreso. ¿Cómo resolvimos esos conflictos? En base a un artículo de la Constitución. Eso nunca se había vivido antes. O sea, te estoy hablando en los 80 cuando se redactó la Constitución. Y luego tú enunciaste ahorita ese artículo constitucional que le da ese mandato a las Fuerzas Armadas de garantizar la alternabilidad en el poder. ¿Por qué Roosevelt Hernández es uno de los jefes del Estado Mayor Conjuntos más cuestionados, inclusive que lo quisieron interpelar en el Congreso Nacional y fue producto de eso, de que cerraran el Congreso por mucho tiempo, porque opinaba sobre temas que el mismo mandato constitucional y la ley de ellos les impide pronunciarse sobre temas políticos, les dice que deben ser obedientes y no deliberantes. Y él una vez opinó por qué los diputados no discutíamos la ley de justicia tributaria. Eso nunca se había visto. Y reunía. Yuri lo dijo, el tema del CAF. A los militares. Cuando el tema de la ley de justicia tributaria lo que hacía era dañar a la empresa privada, dañar a la clase trabajadora, alejar a Honduras de toda competitividad y generar que muchas empresas que están instaladas en el país, que generan más de 200,000 empleados, se trasladaran a países cercanos que estaban en aquel momento creando leyes que les hacía atraer la inversión. Entonces, la Constitución de la República está bien redactada, nos anticipó a tiempos como los que estamos viviendo ahora y por eso el Partido Liberal, que fue en su mayoría diputados liberales que fueron constituyentes en el 80, y como yo digo, me siento orgulloso que mi primer acto político fue participar cuando tenía 13 años en la campaña de la Asamblea Nacional Constituyente. Debemos los liberales ser los mayores defensores de esa Constitución y eso fue uno de los grandes conflictos que tuvimos en el gobierno del expresidente Mel Zelaya cuando él quiso convocar a una Asamblea Nacional Constituyente y los liberales éramos los llamados a defender esa Constitución porque creemos, yo por ejemplo he visto estadísticas mundiales, los países que pasan en más crisis de todo tipo, son aquellos que han cambiado más veces su Constitución. Los países más ricos, más estables, son los países que pocas veces han cambiado su Constitución o nunca han cambiado su Constitución. Mira, yo no sé si ustedes me van a justificar que en descargo de Roosevelt Hernández diga que también ha sido uno de los jefes del Estado Mayor Conjunto con más presión política que ha tenido. La candidata del partido en el gobierno se la meten como secretaria de defensa. Claro, lo que pasa es que aquí es donde el militar debe deslindar. ¿Cómo no iba a interpretar el jefe del Estado Mayor Conjunto que si le mandaban como secretaria de defensa la candidata presidencial del partido en el gobierno? ¿No era presión lo que estaba existiendo? Ahí él debió de las internas, Renato. No, correcto, tú tienes razón. Iba de ministra de las Fuerzas Armadas, de candidata de un partido político. Hubo crisis en la distribución de las urnas, hubo crisis en toda la logística. ¿Por qué le cayó encima la responsabilidad a las Fuerzas Armadas? Porque la ministra que ordenaba el buen funcionamiento de las Fuerzas Armadas iba de candidata. Entonces esos choques son los que el pueblo hondureño rechaza masivamente y generan crisis. Mira, ese fue un error histórico del partido en el gobierno, que no lo van a aceptar nunca, pero ese fue un error histórico. Un error histórico. Eso en descargo de Roosevelt, pero al final él sabe el rol de la Constitución para las Fuerzas Armadas. Él sabe el rol. Y quien sí entendió el rol al final fue el general Valerio. Bueno, Roosevelt ahora puede decir lo que quiera políticamente porque ya es un militar en condición de retiro.
Correcto. Sí, ahora puede decir lo que quiera, ya es un militar en condición de retiro, pero su actitud fue diferente. Ya es un civil, ya es un civil. Hoy sí puede hablar de lo que él quiera. No, y no está diciendo pues que esto termina hasta que concluya el conteo que le pidió el Congreso Nacional al Consejo Electoral. Eso es falta de respeto. No, a la pero institucionalidad. mira, La próxima hasta se puede lanzar de diputado. pero mira las Por la gente, para contradicciones. que opine de Pero cada mira las político. contradicciones. Sale de la jefatura del Estado Mayor y es nombrado ministro de Defensa, que se supone que está por arriba del jefe del Estado Mayor conjunto. Miren lo que dice cualquiera extranjero que venga a Honduras. Y ese señor, ¿quién es? Rubén Hernández, el ministro de Defensa, pero él está diciendo que esto no ha terminado, que esto termina hasta que se sigan las órdenes en el Consejo Electoral del Congreso. ¿Y este quién es? El general Valerio. ¿Quién es él? El jefe del Estado Mayor conjunto, pero él está diciendo que están en alerta para que se respete la declaratoria del Consejo Electoral. Y ese extranjero se va a preguntar, pero aquí cómo está la institucionalidad, ¿quién manda si el ministro de Defensa dice una cosa y el jefe del Estado Mayor conjunto dice otra? Y si le dicen que la presidenta de la República sancionó el decreto del Congreso de Redondo, que es nulo al ordenarle al Consejo Electoral que haga un reconteo de votos nuevamente. ¿Y cómo es esto? Va a decir. Miren, ¿saben cuál es la diferencia que yo quiero marcar hoy? La diferencia que quiero marcar. Cuando se respeta la Constitución. Cuando se respeta la Constitución. Aquí no importa la presidenta de la República, ni nadie. Y es lo que está haciendo el señor Valerio. Y esto no es desafiando a la presidenta, ni respetando a la presidenta, es simplemente diciéndole a Honduras la Constitución está por arriba de todas las cosas. Y esto es lo que dice la Constitución, y este es el mandato constitucional que me delega la Constitución como Fuerzas Armadas. Ningún gobierno, por lo menos lo que yo he visto, después de las elecciones, se entromete en las decisiones que competen a la institución responsable como el CNE. Solo aquí ha pasado, en este gobierno, que quieren decidir ellos. Nunca se ha visto eso en la historia. Los gobiernos, más bien, inclusive del mismo partido, cuando, por ejemplo, Ascona era presidente y perdió las elecciones del ingeniero Carlos Flores, él mantuvo la cordura. Cuando Carlos Flores era presidente y perdió el profesor Rafael Pineda Ponce, que Dios lo tenga en su gloria, él guardó la prudencia también. Y seguimos la transición como debe ser en todo gobierno. Este gobierno le ha negado al partido que va a entrar al poder la transición normal que se debe tener para ya tener información, que los ministros lleguen y conozcan cuáles son los problemas que tienen. Aquí no hay transición. Ustedes han oído que se nombró una comisión de transición entre el gobierno actual y el gobierno entrante. No hay nada de eso. O sea, no les interesa el país, no le interesa a este gobierno la institucionalidad. Mira, y eso es delicado. Desde el retorno a la democracia no habíamos visto una transición tan traumática. Desde el retorno a la democracia, con la constituyente, no habíamos visto. Ya habían nacido ustedes en el año 80, ¿verdad? Tanto Erika como tú, Francis. Yo no. ¿No habías nacido todavía? ¿Y tú qué edad tenías? No, yo nací en el 86. Ah, bueno, no. Entonces, ¿conoces esto que estoy diciendo yo por la historia, por los libros? Tan cipotes. Sí, están cipotes, correcto. Si te escuchaba decir a vos que te has convertido en el diputado más antiguo de los liberales. Del Congreso, porque fui el diputado más joven. Y fuiste el más joven. Y fui el más joven de Honduras. Y estoy muy agradecido con la gente de Choluteca. He salido electo 5 ocasiones como el diputado liberal con más votos. Y gracias a Dios pretendo claudicar mi carrera política sirviéndole a mi partido y a mi país. Okay. Muy agradecido, la verdad, con la gente. Entonces, mira, nunca desde el retorno a la democracia habíamos visto este momento postelectoral más traumático como este. Mira la gente en las calles, bloqueando las carreteras, porque quieren a Aldanita como alcalde. 10 personas es lo que vi ahí. No, correcto, así es. Pero bueno, estamos hablando de la figura del jefe del Estado Mayor Conjunto. Mira, este jefe del Estado Mayor Conjunto, Héctor Benjamín Valerio, va a quedar en la historia. Sí. Va a quedar en la historia. Va a quedar en la historia. Va a quedar en la historia. Ya recuperó la credibilidad que habían perdido. Las Fuerzas Armadas ha recuperado gran parte de la credibilidad perdida.
Se lo decimos a los soldados de Honduras para que se sientan orgullosos. Sin colocarse al lado de ningún partido, sino simplemente diciéndole a los hondureños, ¿qué dice la Constitución? Que estamos para transportar material, que estamos para garantizar alternabilidad, y si nos dan ese rol estamos para garantizar un proceso de alternabilidad tranquilo que implica que cuando el CNE dice estos son los ganadores, estos son los ganadores. Y el único ente que puede discutir y fallar sobre una resolución del CNE, ¿cómo se llama? Pues JE. TJE, Tribunal de Justicia Electoral. Y luego podés ir a un amparo, que eso no lo podés evitar. Hay 3 instancias, ¿no? ¿Quién te ha garantizado este momento? Son 2 instancias y después la Corte. El nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto, y así como hemos sido todos críticos de las actitudes políticas del anterior jefe del Estado Mayor Conjunto, debemos también reconocer la postura del nuevo general Valerio. Bueno, Renato, buenos días a todos, y me encanta estar en este foro con mis correligionarios, amigos y compañeros diputados. Yo creo que, disculpen que vine un poquito tarde, no sé si lo conversaron, pero yo creo que tenemos que explicarle al pueblo hondureño, pero en especial a la familia liberal y a ese 1.4 millones de personas que votaron por el Partido Liberal, ¿qué es lo que está pasando? Mire, nosotros tenemos claridad porque somos diputados, usted tiene muchos años en esto, pero la familia liberal dice, ¿por qué los diputados liberales no se fueron a sentar ese día? Hay mucha desinformación, Renato. ¿A sentar dónde? ¿Qué día? El día que convocó la comisión permanente y el presidente del Congreso con las 2 sombreros para que fuéramos a aprobar el proyecto de ley del conteo voto por voto. Hay mucha desinformación a nivel del país, y yo leo en los grupos de WhatsApp liberales algunas confusiones que se dan ahí. Mira, en primer lugar hay que explicarles de que, como bien dijo uno de mis compañeros diputados, de ser una manzana envenenada que nos estaban tirando a nosotros. Miren, estimada familia liberal, y les voy a hablar a los liberales porque ellos tienen que entender qué fue lo que pasó. El Congreso Nacional quiso aprobar algo que a veces hasta suena bonito al oído. Hay que tener mucho cuidado con eso. Suena bonito al oído, pero ya todos ustedes han escuchado, era inconstitucional. Nosotros los diputados estamos para hacer valer la ley, para respetar la Constitución y para trabajar por el pueblo hondureño en el marco de la Constitución. Decía mi mamá, y sin duda, a veces las leyes no son justas, pero es la ley. Y decía mi mamá, dura es la ley, pero es la ley. Y ese día lo que aconteció ahí fue algo totalmente inconstitucional. Ese día se aprobó, por eso no se sentó la bancada liberal. Por eso vieron ustedes también que hubieron miembros del Partido Libertad y Refundación que no llegaron ese día, que se pronunciaron en contra también, y no vieron ninguna otra fuerza política sentada ahí. Familia liberal, eso fue inconstitucional y va a pasar una factura jurídica enorme para el presidente del Congreso Nacional. No se puede usurpar el Congreso Nacional las funciones del Consejo Nacional Electoral, que es independiente, autónomo y que no está subordinado a ningún poder del Estado. Así que ha habido mucha confusión, yo lo he estado viendo ahí, y lamentablemente, familia liberal, con todo lo que ha acontecido, con el dolor en nuestro corazón de lo que ha sucedido, tengo que decirles que lo que pasó ahí no fue correcto, fue totalmente inconstitucional, ni siquiera había quórum para poder hacer reformas electorales. Se requieren 86 votos, por Dios santo, y ya reconoció el gobierno, dice el gobierno que habían 69, no habían 69. Podemos hacer la contabilización. Si ustedes hacen la matemática simple, somos 128. No había nadie del Partido Nacional, no había del Partido Liberal una persona nada más. Entonces, si ustedes sacan la cuenta, por así decirlo, se supone, habrían 64 personas, no habían ni siquiera 65. Y luego sacan un ex diciendo que hay 69. Y ahora vámonos a la Constitución, dice que tienen que votar 86 para cualquier reforma. Entonces, todo lo que ese día sucedió es inconstitucional y lamentablemente... O nulo. Mira, nulo. Nulo, digamos, nulo, esa es la palabra, es nulo. Y Renato, a mí me da tristeza a que este Congreso Nacional de Luis Redondo inició con violencia, en donde se impuso un presidente del Congreso Nacional con 49 votos. Y está terminando de la misma manera. Y no, al final no se reivindicó. Y bueno, el pueblo hondureño vio todas estas acciones y dijo, no queremos más de esto. Seguimos viendo nosotros, como estaba enseñando en los videos, dijo el pueblo hondureño, no queremos más polarización,
no queremos más confrontación, no queremos más ilegalidades. Y dijo entonces al partido de gobierno, los dejó por eso en un tercero y lejano tercer lugar, en realidad con solo un 19%, y no lo están comprendiendo, se están queriendo aferrar a algo que el pueblo hondureño ya les dijo no a ellos. Pero mira, a mí, Francis, y aquí voy a terminar con esto porque el tema central es otro, pero a mí me da un profundo pesar que en este momento histórico del país, las Fuerzas Armadas tengan más credibilidad que el Ministerio Público. Óyeme, los hombres de uniforme en este momento histórico tienen más credibilidad que el Ministerio Público. Pero ¿qué país es este? Qué sabios fueron los constituyentes, ¿verdad?, cuando le dieron ese rol a las Fuerzas Armadas. El constituyente que conoce nuestra idiosincrasia y nuestra historia como país dijo, y que los constituyentes eran políticos, pero ellos mismos se autocriticaron y dijeron, no, ya nos conocemos como somos los hondureños. Te voy a contar algo. Mejor que este rol de garantizar que se respete lo que dice la Constitución y en materia electoral se lo damos a las Fuerzas Armadas. Y no va a quedar supeditado a nosotros los políticos cuando seamos los que lideremos las instituciones públicas del país. Fíjate que la primera campaña que yo hice, tenía 13 años, fue cuando Suazo Córdoba a la Asamblea Nacional Constituyente. Mi padre era el presidente del Consejo Local Liberal. Y a raíz que desde ahí ya me involucré en política, hace un par de meses tuve una plática con un constituyente y hablamos sobre la Constitución de la República a profundidad, y me contó inclusive interioridades cuando se reunían, porque ahí estaba el doctor Ramón Hernández Alcerro, estaba gente con un conocimiento amplio de la idiosincrasia del pueblo hondureño, y era el ingeniero Carlos Flores. Me contó inclusive las reuniones que tenían entre los diferentes partidos para lograr llegar a lo que fue redactar esa Constitución, que gracias a Dios hoy nos ha salvado de varias crisis políticas que hemos vivido en el país, porque hay gente que no recuerda los procesos electorales, todas las crisis que hemos vivido. Y en el 86, en el 85, vivimos una crisis profunda cuando el gobierno del presidente Suazo Córdoba, que Dios lo tenga en su gloria, no quería aceptar al candidato José Simón Gascona del Hoyo, y había un gran conflicto entre el Partido Liberal, que era el que gobernaba, y para poder salir de esa crisis electoral tuvieron que convocar las fuerzas políticas a resolver ese conflicto, y fue cuando salió la famosa opción B. Pero antes de eso, Roberto Suazo Córdoba buscó la manera como quedarse en el poder, ¿tú te acuerdas? La mayoría de las crisis que se generan en el país, en gran parte electoral, es porque el político no quiere respetar el mandato que nos dé el pueblo, que solo podemos actuar dentro de la Constitución. Entonces quieren siempre estirarla y empieza, como dijo bien el abogado Francis, el pulso. El mandato del pueblo, porque la Constitución es el mandato del pueblo, Renato. El mandato del pueblo le dice al diputado, al presidente, al jefe de la Fuerza Armada, usted puede actuar dentro de lo que yo le permito. Pero de ahí, estando en el poder, dice, no, yo lo voy a cambiar para seguir en el poder. Y ahí es donde empiezan las crisis y empieza el estir y encoge, que lamentablemente muchos políticos no aprendimos. El 30 de noviembre el pueblo castigó, Renato. Totalmente. El partido de gobierno sacó 1 millón de votos menos. 1 millón de votos menos que la elección pasada. Y convocan al Congreso para generar conflicto y seguir haciendo más de lo que el pueblo castigó en las urnas. O sea, no han interpretado, como bien dijo Erika, y siguen cometiendo errores, y esas protestas en la calle, si eso es lo que castigó el pueblo no quiere ese caos. Entonces, ustedes ya deben recordarlo, si el primer mandato en el retorno constitucional, después de la constituyente que redactó la Constitución, 82. Lo dirigió el presidente del Congreso, fue quien posteriormente se convirtió en presidente de la República. Roberto Suazo Córdoba, ¿tú te acuerdas? Sí. Y hizo la intervención
del jefe de las Fuerzas Armadas en ese momento, Walter López Reyes. Miren, llamó al Congreso Nacional y puso en orden a los políticos. Y ahí se le acabó el sueño a Roberto Suazo Córdoba de continuar en el poder. Si esto es viejo, miren, los liberales tienen que hacerse una autocrítica. Muchas de las crisis políticas las han originado los liberales. Claro. No, sinceramente, muchas de las crisis políticas de Honduras es importante, por eso hemos salvado muchas crisis políticas. Mire, pues las es han originado los importante liberales. hablar de esto. Mire, ya hablamos de imposiciones, de ilegalidades, ya hablamos del tema en las calles que a la gente no le gusta, ya hablamos de que Roosevelt se entrometía políticamente. El resultado ahí está. La gente se expresó en las urnas. Ahora, tenemos que ver hacia el futuro. Exactamente esas cosas con las que la gente votó en contra son las que no tenemos que hacer. Pero si nosotros los políticos y sobre todo los que van a gobernar siguen con imposiciones, siguen con ilegalidades, siguen con triquiñuelas, siguen adoptando esa posición de que son los dueños absolutos de la verdad, siguen descalificando. Si seguimos en ese jueguito, en donde aquí son los buenos y allá son los malos, dentro de 4 años va a volver a pasar exactamente lo mismo. Y el pueblo no lo merece, hombre. El hondureño es noble, es bueno. Y el político ha abusado de la nobleza del hondureño. Mira, por eso gran parte de los hondureños queremos que las próximas 4 legislaturas haya la suficiente madurez, capacidad de consenso para esas reformas. Tú hablabas ayer, te escuché en una radio hablando de reformas de educación, de salud, que esas son las que históricamente hemos anhelado, pero aquí urgimos en esas primeras sesiones empezar a hablar de reformas electorales. De esas reformas electorales. Tengo 12 años de estar presentando la segunda vuelta todos los meses de febrero y ahorita se evidenció, Renato. Si hubiésemos tenido segunda vuelta, esto se hubiese resuelto tranquilo, sin presión. En un país donde ya no existe el bipartidismo, donde hay muchas fuerzas políticas, es un obligado tener una instancia donde el pueblo hondureño pueda tener la unanimidad. ¿Por qué? O por lo menos la mayoría. ¿Por qué, Renato? Ahorita tenemos un gobierno que tiene el 40% y hay 60% del pueblo hondureño que no votó por ello. Eso es algo que tenemos que entender y el Partido Liberal esa es una de las cosas que va a pelear. La segunda vuelta y las reformas electorales que tú bien has mencionado. ¿Cómo empezó este gobierno, Renato? Este Congreso. Con patadas. Ilegal. Con golpes, con gritos, pando, como dice la gente afuera. ¿Qué fue lo primero que aprobaron? Yo me acuerdo que pedí la palabra porque era uno de los diputados mayores ahí. Eligieron al procurador sin seguir los procedimientos de la República y aprobaron de manera ilegal en la primera sesión una amnistía. Yo les dije, el pueblo le acaba de quitar el poder al Partido Nacional por esas cachurecadas y ustedes vienen iniciando la primera semana a aprobar algo que el pueblo no quiere. Es correcto. Y la labor nuestra como políticos es señalar cuando van por el camino equivocado para que busquen el camino correcto. Entonces no entendieron, Renato, lo que el pueblo dijo en las urnas y como bien dijo Francis y dicen los compañeros, nosotros tenemos que entender que hay que hacer las cosas bien. Mira, vamos entrando ya al tema central de hoy. Vamos entrando. Yo como demócrata, a mí me gustan los contrapesos. Yo como demócrata preferiría a un presidente del Congreso de la oposición que a un presidente del Congreso del partido en el poder. A mí me encantan los contrapesos. Si aquella vez los liberales hubiesen aceptado ocupar la presidencia del Congreso hace poco cuando se las ofrecieron, de repente hubiesen contrarrestado algunos excesos cometidos en ese gobierno. Entonces, yo desde mi perspectiva demócrata, que la presidencia del Congreso la ocupe la oposición. Pero sé que el país necesita madurez y que hayan consensos por los grandes objetivos del país para hacer las reformas que requieren de 86 votos. Pero si vamos a iniciar esta legislatura cojos, que hay veces que ni la mayoría simple se puede hacer en el Congreso, a mí me preocupa. O sea, estoy en una
profunda reflexión, lo ideal, que hayan contrapesos ahí en el legislativo. Sí se puede manejar un país, hombre, con un presidente del ejecutivo de un partido y una presidencia del legislativo de otro. Si hay varios países que así funcionan. Mejor se maneja. Que cuesta, sí, pero al final coinciden cuando hay cultura democrática. Pero lo peor que nos puede pasar es que hagan 4 legislaturas como las que manejó Redondo. Inservibles. Inservibles. A mí sí me preocupa eso. Y quiero decirte, si realmente estamos en un Estado de Derecho, ese Congreso es ilegal, la Junta Directiva. ¿Cómo pusieron a Luis Redondo? Con 44 votos a golpes y patadas, con la intromisión directa del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo. Exactamente así. La mayoría, golpe de Estado. La mayoría era, yo una vez le dije a Jorge Cálix, el verdadero presidente de este Congreso sos vos. Tú eres el legítimo porque te eligieron 74 diputados. A Luis Redondo lo eligieron 44. Entonces, si realmente todas esas leyes que se aprobaron, estamos en un Estado de Derecho y un abogado revisa todo eso, puede poner al país en problemas. Bueno, todo lo que se eligió. Hay muchos criterios sobre eso. No funciona de esa manera porque al final del día el derecho es creado para solventar problemas, no para crear más problemas. Ahora, las responsabilidades que se crearon en ese momento siguen persistentes. Y eso no prescribe, eso continúa. Renato, ¿te acordás cuando la elección de la Corte? Sí, me acuerdo. ¿Te acordás todo lo que yo decía? Que no debía ser Luis Redondo que juramentara la Corte. Así es. ¿Te recuerdas? Así es. ¿Sabes por Para qué? que no tuvieran visión Porque él era ilegal y un ilegal iba a juramentar a la Corte Suprema. Yo me exigí que fuera el Pleno del Congreso y se logró. Así como comenzó, así terminó. Así es. Ilegal. Hoy veo los editoriales de los periódicos. Y no porque lo digamos nosotros. No. La gente lo dijo en las urnas. Hoy leo el editorial de la prensa apego irrestricto a la Constitución, refiriéndose a las declaraciones del jefe del Estado Mayor Conjunto, del general Valerio. Con eso voy a terminar este segmento. Me he atrasado, pero vamos a hacer 2 pausas. Y ya está Octavio Pineda conectado también con nosotros. Estoy leyendo el editorial del Heraldo en defensa de la democracia, refiriéndose también a estas declaraciones del general Héctor Benjamín Valerio. Y la tribuna, el editorial de Carlos Flores es hoy contundente. Todo lo que hizo Redondo el jueves es nulo, nulo de toda nulidad, nulo de toda nulidad. No había quórum, se necesitan 2 tercios. Porque lo que hizo fue una reforma. Lo que hizo fue una reforma. Renato, ¿Y dónde cabe esa reforma, Redondo? Por eso dice Carlos Flores. Consumó un delito de traición a la patria. Eso fue lo que él hizo. Otro delito. Bueno, otro delito. Pero ese día consumó un delito de traición a la patria. Entonces, pero ustedes vienen y piden que las Fuerzas Armadas, si sigue cometiendo esas violaciones, lo capture. Maribel va a venir, porque yo el otro día dije, me parece que todo estuvo bien en esa sesión de los autoconvocados, pero me parece que fue un exabrupto pedir que las Fuerzas Armadas capturara a Redondo. Sí, ya sabemos que el procedimiento de captura es otro, pero estaba escuchando a Maribel Espinosa, y aquí estaba Siopa Figueroa, dice la abogada que quiere venir a explicarle por qué en esa sesión de los autoconvocados se pidió eso. A propósito que está Octavio, me dijo, ¿sabes qué me dijo Rafael Pineda Ponce? Si fallase la Fuerza de Seguridad Pública, si fallase el Ejército, los ciudadanos pueden ir a capturarlo. Es correcto. Para defender la Constitución de la República. Eso me lo dijo Rafael Pineda Ponce, que era otro de los hombres con que hablaba yo de la Constitución. Los ciudadanos tienen que hacerlo como un deber de respetar. No digamos la fuerza pública. Y hacer tiene que darle captura y presentarlo ante la autoridad. Renato, una reacción lógica. Ya voy con usted, Octavio. Renato, ese día hubo una acción violenta que le estalló un artefacto en la cabeza a una compañera. Entonces nos expuso innecesariamente, expusieron el país a un rompimiento del orden. Que el pueblo no votó por eso. Pero y nos expusieron a nosotros acciones violentas. Ella tiene problemas en el tímpano, está
con costura, tiene quemaduras de primer grado. Puede perder el oído. Pudo haber perdido la vida. Es correcto. Con la irresponsabilidad. En Choluteca, por darle un ejemplo, un acto violento, estaba un muchacho trabajando en la prensa y le tiraron uno de esos mismos y la cara se la desfiguraron. 14 cirugías lleva el pobre hipote. Sí, yo recuerdo. La misma situación. Yo recuerdo eso. Sí. Entonces, la reacción es normal que nosotros los diputados pidamos que se cumpla la Constitución. Correcto, entonces permítame porque me atrasé con las pausas, pero ya sabemos cómo vamos a manejar este atraso de las pausas. Solo escuchen al general Héctor Benjamín Valerio. Mi respeto para esta postura histórica de las Fuerzas Armadas. Y hoy más que nunca, después que creía que para no seguir embarrando a las Fuerzas Armadas había que quitarle ese rol constitucional en materia electoral, viendo que la madurez y la cultura democrática no llega a nuestros políticos, digo, cometeríamos un error si le quitamos esas responsabilidades constitucionales a las Fuerzas Armadas. Miren, de no haberse puesto claro las Fuerzas Armadas con el general Valerio, vean, otro gallo interno nos estaría cantando en este momento. Ahí estarían los norteamericanos amenazando, la OEA emitiendo comunicados, aislándonos del concierto de naciones. Ahí estaría Europa pidiéndole a Honduras respeto. Pero quienes definitivamente han dicho, no, se respeta la Constitución. Y de eso nosotros nos vamos a encargar. Son nuestras Fuerzas Armadas. De ahí que ese rol que les delega la Constitución no puede ser derogado. Mientras no maduren ustedes. Los meto en el mismo costal porque son políticos. Así es. Los meto en el mismo costal porque son políticos. Así es. Mientras no maduren, mientras no haya cultura democrática, ahí van a estar los chafas de Honduras garantizando las elecciones. Porque qué pena el Ministerio Público, qué vergüenza el Ministerio Público. Y sabiendo que hay buenos fiscales, pero al costal van todos. Es como que cuando hablan de que los periodistas son vendidos, ahí nos meten a todos en el costal. Y yo sé que no todos los periodistas son vendidos, como no todos los fiscales están politizados, como no todas las Fuerzas Armadas estaban politizadas, estaba politizada la cúpula en el 2025. Entonces, mi respeto para esta postura de las Fuerzas Armadas, y este es un pequeño homenaje con esta declaración que el general Valerio hizo ayer. Luego ligaríamos la primera pausa y vendríamos con Octavio Pineda. Estamos alerta constante para poder demostrar y poder hacer que la declaratoria del Consejo Nacional Electoral pues pueda ser cumplida. Una de nuestras funciones que manda la Carta Magna, el artículo 72, es garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República, y es una misión que como Fuerzas Armadas la vamos a cumplir. Redes Sociales es presentada por La Curazao. Regresan las clases y las ofertas. Llévate lo mejor en tecnología para iniciar el año. Tu mejor compra comienza con una Credioportunidad. Muchas gracias por compartir su opinión a través de nuestra cuenta en X, Frente a Frente HN. Ilish Calix escribe que expliquen los amigos liberales el globo sonda que Jorge Calix va para el Congreso Nacional sin haber sido electo, y después el Consejo Nacional Electoral le prohibió por ley participar en las generales. Lo que mal empieza, mal acaba. Alex escribe, creía exagerado el título de República Bananera o elecciones tipo Honduras, pero después de ver estas generaciones de políticos queda bien ganado ese nombre, con una declaración al 98% de escrutinio y menos después 1% de diferencia. Quedan más certezas que dudas, escribe este televidente. Partido Nacional es de dogma antidemocrática. 12 años, 2010, 2021 lo demostraron. Jamás harían reformas electorales como segunda vuelta. Mauricio Oliva lo decía. Nosotros no nos vamos a los penales con nadie, refiriéndose a eso. Salvador Nasralla tiene una lucha
legítima, escribe este televidente. Manuel opina, buenos días Renato, hoy más que nunca cobra vigencia aquellas históricas palabras que pronunció el entonces jefe de las Fuerzas Armadas, general Walter López Reyes, a los políticos de aquella época, cuando les dijo: señores, aprendan a vivir en democracia, y allí terminó la crisis política. Dania Navas escribe, el Congreso Nacional ojalá vuelva a la legalidad y sea un poder independiente como nos lo enseñaron desde niños, pero esperamos que sea un Congreso que legisle a favor del pueblo y no de grupos. Ojalá hoy sí nos demuestre una excelente cátedra de trabajo. La Junta debe ser Partido Liberal y Partido Nacional. Muchas gracias, sigo opinando a través de nuestras cuentas. Redes Sociales fue presentada por La Curazao. Regresan las clases y las ofertas. Llévate lo mejor en tecnología para iniciar el año. Tu mejor compra comienza con una Credioportunidad. Gracias, Miguel Cali, por tu mensaje. Hola, saludos. Le informo que el general y su junta de comandantes están firmes. Son de la 29 promoción y la 30 promoción. Igual están al 100% apegados a la Constitución de la República y la ley constitutiva de las Fuerzas Armadas. Tenemos garantías, me dice Miguel Calix. Miguel es un buen analista. Creo que sí, aquí tengo Miguel Calix, el único Miguel Calix. Y ya están integrados los de la 28 también, ¿saben? Sí. Ya están integrados. Sí. Lástima que Yuri no nos quiere comentar la anécdota aquella que le dije yo. Sacala a la luz pública. Que la comente. Sí, hombre, sacala a la luz pública, le digo a Yuri. Como buen periodista, Renato. No, es que... Es que estábamos platicando fuera de cámara, que recuerdo cuando venimos con Eric en el mes de diciembre que salió un tuit de la ciudadana presidente diciendo que le estaban ofreciendo golpe de Estado. Sí. Y resulta que lo que sucedió esa noche fue que se eligió a Valerio. Entonces me imagino que no fue dentro de los criterios que ella quería, tal vez quería a otra persona, y la oficialidad de las Fuerzas Armadas decidió que el que querían que lo representara fue Valerio. Entonces me imagino que el tuit de ella por ahí iba. Sí. Y eso es lo que entre pasillos se comenta. ¿Tú recuerdas? ¿Me dieron golpe de Estado o es inminente un golpe de Estado? Sí, ya no recuerdo muy bien la redacción. Los términos, un sí, no, correcto. Sí, algo así. Sí. Un X también. Ajá, sí. Era un X. Se dieron cuenta en ese momento, por lo que pasó esa noche, que no iban a tener a las Fuerzas Armadas de su lado. Y te digo, si yo tengo fuentes, y lo dije una vez, claro, solo contrasté con una persona, no he podido contrastarlo con otros, de que ahí se sacaron las pistolas en esa reunión de la Junta de Comandantes. Ahí se sacaron las pistolas. Y que luego Roosevelt llamó a Valerio a una oficina y después ningún oficial se dio cuenta de qué hablaron. Pero ese día las Fuerzas Armadas dijo: no más politización, vamos a respetar la Constitución y cualquier declaratoria del CNE para nosotros va a ser ley como manda la Constitución. Entonces en la madrugada ella puso que era inminente un golpe de Estado, que le habían dado golpe de Estado, ya no recuerdo. Vivieron con eso, el golpe de Estado los 4 años y llegaron al poder hablando de ese golpe de Estado, y total que el golpe de Estado fue al Partido Liberal, porque Elvin Santos iba a ganar las elecciones, tenía 22%. Y fue hace 15 años. Ese golpe de Estado realmente fue al partido, no fue a Mel Zelaya. Mel ya se iba. Miren, en junio. Ahora vamos con el Partido Liberal. Espérame, pero ahí está Octavio escribiéndome que no le... Octavio, sí. Vamos con Octavio y después nos concentramos en el Partido Liberal. Porque miren, del Partido Liberal va a depender, no digo que solo del Partido Liberal, pero del Partido Liberal va a depender en mucho que tengamos 4 legislaturas productivas, no inoperantes, que den vergüenza como las que hemos tenido en los últimos 4 años. Octavio, adelante. Sí, buenos días, Renato, gracias por la oportunidad. Un saludo a los distinguidos colegas, miembros de la comisión del Partido Liberal, le voy a dar al diputado Yuri Sabas, a mi sempiterno amigo Marlon Lara, porque tenemos una anécdota ahí cuando se descentralizó el agua y él era alcalde en Cortés. A Erika, cuya mamá fue mi compañera universitaria
una distinguida dama, y el distinguido diputado Francis Cabrera. Cuando los escuchaba en la primera parte, Renato, pues obviamente me vino a la memoria muchas cosas. Yo tenía 12 años cuando la constituyente, andaba en política con mi papá desde los 7 años, y tengo buenos recuerdos porque mi padre fue uno de los principales redactores de la Constitución del 82, y yo enseño en mi cátedra de Derecho Constitucional que la Constitución del 82 es la más resiliente y la que más ha durado de las 16 constituciones que ha tenido Honduras. Y así como eso hay muchas otras anécdotas importantes, pero yo quiero aprovechar el tiempo, porque el espacio es corto, en señalar sobre el tema, los temas los siguientes. Tú decías sobre el tema de Luis Redondo, que muchas de sus actividades ilegales e inconstitucional, y ahí está el abogado Cabrera, eso es nulo de pleno derecho, todo lo que hizo Luis Redondo. Ahora, sobre lo que vamos a hablar, que es lo de la comisión, quiero resaltar 4 puntos, Renato. Esa comisión que se nombró el día de ayer, se nombró con el visto bueno, con la presencia y con la anuencia del ex candidato presidencial Salvador Narrala, porque también algunos tienen confusión sobre ese tema. Fue un acuerdo del Central Ejecutivo en pleno con el ex candidato y con los 41 diputados y alcaldes. Número 2, las funciones de la comisión son muy claras y están establecidas en la resolución que se emitió por el Central Ejecutivo. Y yo quiero resaltar en ese aspecto que una de las principales funciones que deberíamos promover como comisión, y hoy tenemos reunión a las 10:30, es precisamente lo que ustedes mencionaban, que son las grandes reformas del Estado y particularmente las reformas a nuestro sistema político electoral, que está desfasado y está obsoleto, y que el Partido Liberal, quiero recordarles también a los ciudadanos, presentó desde el 2017 en el diálogo político que auspició en ese momento el PNUD, y que fueron torpedeadas precisamente por el Partido Nacional y Libertad de Refundación. Ahí se incluía la segunda vuelta de la que hablaba Yuri, y obviamente no se pudieron realizar, y si se hubieran realizado en aquel momento, no hubiéramos tenido el enorme problema que tuvimos con el resultado electoral, que ya todos sabemos cuál ha sido. 3, yo creo que también es bueno resaltar que esta comisión va obviamente a buscar los consensos y los acuerdos necesarios con los otros partidos para promover la figura de un presidente del Congreso Nacional que sea del Partido Liberal, porque el mandato del pueblo hondureño es muy claro. 80% de la votación electoral se le otorgó a los partidos de oposición, y eso nos manda un mandato en el sentido de que la gobernabilidad, la transparencia, la legitimidad de esta administración pasa por reconocer y hacerle justicia al Partido Liberal, en el sentido de que uno de esos dos buenos candidatos que tenemos, como son Yuri o Marlon, tengan la presidencia del Congreso. Entonces, también señalar que esta búsqueda no es solo, para los que la han malinterpretado, no es una búsqueda por puestos ni por chambas, es un reconocimiento a lo que pasó en el proceso electoral y a lo que el ciudadano nos ha dado ese mandato. Y tercero, también señalarles a los liberales que hay una resolución de la Convención Nacional del Partido Liberal, que es la máxima autoridad del partido, en el sentido de que no se permiten alianzas con Libertad y Refundación. Esa es la máxima autoridad. Y por lo tanto, tenemos también dentro de nuestro mandato como comisión esa resolución de la convención que fue unánime y en la que participó nuestro ex candidato presidencial. Sí. Gracias, Octavio. Mira, en las monarquías parlamentarias, si en España ha pasado, ganan los populares, pero no reúnen los suficientes diputados para no imponer, para elegir al presidente del gobierno, y los socialistas están gobernando, y quienes ganaron en volumen de votos fueron los populares. Así, en las monarquías parlamentarias así es. Ahorita las elecciones de tiempo medio en Estados Unidos, si ganan los demócratas, correcto, el control de la Cámara pasa a los demócratas. Lo que estamos buscando los liberales, Renato, es lo que tú bien dijiste. No podemos iniciar otro congreso a patadas, golpes y gritos. No podemos iniciar otro congreso donde
la minoría quiera gobernar a la mayoría. Necesitamos un Congreso de consenso, de diálogo, de acuerdo. Tenemos un partido liberal que obtuvo 6.250.000 marcas más. Llegamos a 10 millones de marcas y tenemos solo 0,5% de diferencia de marcas con el Partido Nacional. O sea que estamos en un virtual empate en marcas. En diputados ellos tienen 49 y nosotros tenemos 41. ¿Qué deben de entender? Que un Congreso administrado por el Partido Liberal genera equilibrio, porque va a ser un Congreso que no va a estar ahí para estorbarle a Tito. Vamos a hacer un Congreso que queremos que tenga éxito el presidente, pues si tiene éxito Honduras. Pero vamos a hacer el equilibrio de la contrapesa, de señalar cuando las cosas no van por el camino correcto para que busquen el camino correcto. Con un Congreso dirigido por el Partido Liberal no va a haber problemas de quórum, porque van a haber 128 votos toda la vida. Con un Congreso dirigido por el Partido Liberal no va a haber problemas de crear consensos, porque uno va a poder buscar consensos con todas las fuerzas políticas. Y un Congreso donde su junta directiva sea multipartidaria y que tengamos la claridad que la opinión de todos cuenta, Renato. Lo que diga un liberal, un nacionalista y un libre cuenta. Sí, y mira, y es bueno lo que decís de Libre. Usted puede ser simpatizante o no de Libre, pero Libre tiene una representación legislativa de peso en el Congreso Nacional. Ahora bien, yo les quiero, para ir ahorrando tiempo, cualquiera de los dos, y que la cámara solo me enfoque a Yuri Sabas y a Marlon Lara. ¿Saben el escenario que yo les transmito como insumo? Un escenario de los muchos. Cualquiera de los dos que quiera ser presidente del Congreso Nacional tiene que aliarse con Libre. El Partido Nacional no va a soltar la presidencia del Congreso. Miren el momento que los estoy transmitiendo. ¿Sabes cuál es la respuesta? Ya me vas a dar la respuesta. Ok, te la voy a dar. Cualquiera de los dos que pretenda ser presidente del Congreso, al final, para conseguir la mayoría simple, los 65 que se requieren, va a terminar aliándose con Libre. Escuché o malentendí, malinterpreté a Octavio, que habían decidido ayer que las alianzas no podían ser con Libre. Bueno, primer paso. Ya me va a responder, Yuri, porque por ahí viene la situación. Fue la convención nacional. Ah, bueno, vamos a ver entonces si se respeta eso. Pero al final, mira, a mí lo que me preocupa de Libre es que llegue a la directiva del Congreso a vengarse de lo que pasó en estas 4 legislaturas. A sostenerse. Bueno, de hecho para eso es, pero también con una actitud vengativa y que entorpezca lo que estamos nosotros idealizando, que el Congreso próximo no debe ser inoperante, como ha sido el de Redondo. Te doy la y ahí me preocupa, solo espérame, me voy a levantar porque, perdón. Mira, fíjate lo que quiero que si no es cierto, porque ya me la enviaron 3 personas en las que confío del Partido Liberal. Pero puede ser que me estén utilizando también. Pero dicen que Salvador anda distribuyendo este documento. Quiero leerlo aquí, por favor, en esta pantalla. Los suscritos diputados, miren, acuerdo de los diputados electos del Partido Liberal de Honduras. Los suscritos diputados electos al Congreso Nacional de la República por el Partido Liberal de Honduras para el periodo constitucional 2026-2030, tal como consta en la declaratoria de las elecciones generales a nivel electivo de diputados propietarios y suplentes al Congreso Nacional de la República, correspondiente a las elecciones generales celebradas el 30 de noviembre de 2025, que corre agregada al acta extraordinaria número 62-2025 del Consejo Nacional Electoral, contenida en la certificación número 3055-2025 de fecha 30 de diciembre de 2025, debidamente reunidos con el objeto de acordar y ratificar una posición en común de los diputados electos del Partido Liberal de Honduras. Por este medio adoptamos por el siguiente acuerdo:
respaldar y brindar el voto al compañero Yuri Cristian Saba Gutiérrez con documento nacional de identificación DNI 0601-1975-0102 como candidato a presidir el Congreso Nacional de la República para el periodo constitucional 2026-2030 de conformidad con la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Los suscritos a la vez realizamos un llamado firme y contundente a la unidad de los diputados liberales de cara a la elección de la Junta Directiva Provisional y en propiedad del Congreso Nacional de la República para el próximo periodo legislativo. Tegucigalpa, Francisco Morazán, 12 de enero de 2026. Afortunadamente, tengo a los dos, a Yuri y a Marlon. Del Partido Liberal de Honduras, de la cultura democrática del Partido Liberal de Honduras, va a depender en mucho una gobernanza productiva en las próximas 4 legislaturas. Si no, este Congreso que nos viene será lo mismo del Congreso de Redondo. Pausa y los voy a escuchar a ellos, los voy a escuchar a ustedes y voy a escuchar a Octavio. Hoy en tu nota es presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. El periódico tunota.com destaca las siguientes noticias en su portal. Trump reactiva la doctrina Monroe y eleva la presión sobre América Latina. La Unión Europea pide respetar el resultado electoral en Honduras tras petición de escrutinio. Expulsados hondureños quedan varados en la frontera sur de México. ¿De qué hablaron Nasri Asfura y Marco Rubio? Claves de la reunión en Washington. Estas y más noticias en tunota.com. Hoy en tu nota fue presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Redes sociales es presentada por La Curazao. Regresan las clases y las ofertas. Llévate lo mejor en tecnología para iniciar el año. Tu mejor compra comienza con una Credioportunidad. A través de redes sociales continúan opinando los televidentes. Nunca habíamos tenido un proceso de transición tan complejo como este, pero también nunca habíamos tenido un proceso electoral con tanta opacidad como este. Este es el momento de quienes dicen luchar por la democracia, alcen su voz y exijan se cuente voto por voto en la alcaldía del Distrito Central. Wilson opina, ¿qué pasa si el oficialismo quiere destituir al general Valerio, como lo quiso hacer Mel Zelaya en el 2009 con Romeo Vázquez? Nasrallah estaba extorsionando a diputados liberales para imponer a Yuri para darle poder de Secretaría General a Iroshka anoche. Nasrallah siempre destruyendo todo donde pasa, escribe este ciudadano. Marco Matamoros opina, los liberales los fracturó Mel y los tiró al suelo. Vino Salvador, los levantó, los curó y les dio muletas. Ahora si ustedes se descuidan, los cachos los van a hundir de nuevo. Ellos son largos. Diputados Cheles actuales, no maten el partido otra vez. Si siempre vamos a terminar en relajo al final de cada gobierno, entonces ¿por qué gastar tanto dinero en los procesos electivos? Mejor juguemos piedra, papel o tijera para elegir al presidente. Son algunos de los comentarios. Continúa escribiendo a través de nuestras cuentas. Redes sociales fue presentada por La Curazao. Regresan las clases y las ofertas. Llévate lo mejor en tecnología para iniciar el año. Tu mejor compra comienza con una Credioportunidad. Tener los 40 minutos más calientes y democráticos en la historia de la televisión en materia política en este momento. Qué buena primicia. Sí. Han habido momentos también difíciles en el pasado, pero el pasado es pasado. ¿Que nos debe servir como lección? Claro que sí. Pero en este momento les prometo tener los 40 minutos de la televisión con más historia política en los tiempos modernos. Y ustedes juegan un papel protagónico
eso que escribió Narral ahí, que anda buscando ya gente para ti. Lo que me dicen a mí, obligando a los diputados para que tú seas el presidente del Congreso. Y lo que me surge es aliados con Libre. Y yo quiero decir algo, no los miremos como bichos raros, porque hay un buen porcentaje de hondureños que eligió como diputados de Libre a los que están ahora. El problema sería que Libre no llegue con la intención al Congreso de facilitar la transformación y las reformas, sino que llegue con el deseo de vengarse y entonces trate de cooptar al presidente del Congreso, por favor. Bueno, por alusión, porque es a mí que me están mencionando. Correcto. Primero, dejar bien claro algo. Yo soy demócrata y soy respetuoso de mis compañeros. Y con Marlon ya tuvimos una plática, que el compañero diputado que obtenga más votos, bienvenido sea, yo voy a respaldar si Marlon tiene más votos, porque va a ser en una urna secreta. Si Marlon tiene más votos, bienvenido sea, yo lo voy a apoyar al 100, con Marlon hemos sido amigos toda la vida. Y yo soy un demócrata y soy respetuoso de la democracia. No me puedo enojar que Salvador Narrala pide el voto por mí. Muy agradecido más bien que el candidato del Partido Liberal me esté pidiendo el voto. Tito Asfura le dio el visto bueno a Tomás Zambrano. Así es. Yo no puedo rechazar eso. Yo lo agradezco muchísimo, pero yo soy demócrata y voy a respetar el mandato de todos los compañeros diputados. En el documento que están ahí ellos mencionando, ahí no mencionan secretario. Ahí solo están hablando de Yuri. La secretaría la va a definir todos los diputados porque los que votamos somos los diputados. Entonces aquí lo que no podemos caer en la división, en la diatriba, somos nosotros los que estamos en contienda. Yo voy a respetar firmemente el mandato de los 41, pero estoy en campaña. Igual como Marlon también está en campaña. Ayer que tuvimos la reunión, que hicimos esta resolución, nos nombraron en una comisión para ir a dialogar con el otro partido y ahí internos nos dijeron, los dos nominados busquen los votos. Marlon desayunó con su gente ayer en un restaurante aquí en la capital y eso está bien, yo lo miro bien y es correcto. Y todo compañero diputado que quiera apoyar a Marlon, bienvenido sea. Marlon es un gran hombre. El problema es si los nacionalistas persisten en Tommy Zambrano. No, pero eso, mire, es que esa es otra elección. Primero nosotros vamos a lo interno. Entonces tenemos que resolver a lo interno la persona que esté nominada. De ahí, los 41 diputados vamos a definir la estrategia con la que vamos a llegar al Congreso. No es con Libre que nosotros estamos buscando. Vamos a ver, momento clave. Primero, internamente, tú y Marlon, nosotros, como partido, van a definir. Es correcto. ¿Cuál será el candidato que proponga el partido? Es correcto. Y luego construimos la estrategia entre todos los liberales. Y no es con Libre que estamos nosotros creando la estrategia. Estamos creando una estrategia bien clara, que queremos un país y alianza con gente que tenga cultura democrática. Democrática, que eso es lo más importante. Y estamos queriendo construir, Renato, acuerdos con el Partido Nacional, con diputados que quieran prestar el voto de todos los partidos, pero no es un acuerdo compartido con la cúpula de Libre porque no podemos permitir, yo creo que Marlon coincide con eso, que ellos quieran manejar la agenda, que ellos quieran decir qué día nos reunimos y qué día no, que no nos presten los votos y ese día no ajustemos ni para abrir la agenda. Entonces nosotros necesitamos construir con todos para sacar adelante el país. Y el Partido Liberal tiene la obligación en este momento de ser el equilibrio. Entonces vamos a dialogar, pero primero es a lo interno, después vamos con la otra etapa. ¿Ustedes no van a ir con dos candidatos al momento de esa sesión donde se conforme o construya el futuro? No, vamos a ir un solo. La futura directiva. Vamos a ir un solo, los liberales lo vamos a definir. Si Marlon queda electo, bendito sea el Señor. Si yo quede electo, bendito sea el Señor. Nuestra obligación es unir a los 41. Puede que aparezca otro candidato. En el proceso electoral es natural, es normal. Los liberales somos demócratas y esas cosas. Espérame, Francis, porque ahora le corresponde a él, porque ellos dos están disputando ser la propuesta del partido para elevarlo a presidente del Congreso Nacional. Luego voy contigo. Bueno, en primer lugar, conozco al partido porque crecí en este partido, he luchado por este partido por años. Ese tipo de documentos no funciona. Eso tiene un esfuerzo al contrario, más bien. ¿Sabes por qué? Porque los principios del liberalismo es la libertad, la democracia, el respeto.
ningún ciudadano le gusta que lo llamen y lo amenacen, lo chantajeen, lo quieran humillar pidiéndole firmas sobre algo que es su derecho en votar en secreto. Yo más bien públicamente dije que voy a llamar a Salvador Narrala y le voy a pedir que se abstenga de hacer esas llamadas, porque sí, ya me lo han dicho varios diputados, que están llamando, chantajeando, intimidando, y esa no es la vocación del liberalismo. El liberalismo es respeto a los derechos humanos, a los ciudadanos, a las libertades. Eso es lo que hemos venido luchando. Eso es lo que defendimos en esta campaña. Por eso Libre se hundió, porque ella era en contra de todos los principios. En el Partido Liberal, por ejemplo, está en contra del nepotismo. Y yo con mucho respeto le dije a Salvador y a Irosca que yo no podía aceptar postularme y que me impusieran a Irosca en la Secretaría General, porque eso me iba a crear una crisis a lo interno del partido y una crisis nacional. ¿Por qué? Porque si vamos a buscar votos del Partido Nacional, es probable que en algún momento ellos quieran ceder la presidencia del Congreso, pero Irosca no va a querer renunciar de la Secretaría y nos va a llevar a una crisis de partido y a una crisis nacional, porque vas a tener entrampado el proceso. Y yo con respeto le dije a ella y a él, yo no puedo aceptar esa imposición. Yo soy un liberal y los liberales no aceptamos imposiciones de ningún tipo. Y por eso yo no acepté que ella fuera como secretaria, porque no es así el proceso. Tú encabezas una planilla y después con toda la bancada vas a conformarla, pero ella quería que yo la pusiera en la planilla como secretaria general. Y yo he sido una persona, ayer lo hablaba con Erika, que tengo mis convicciones y mis principios. Y cuando yo creo que estoy en lo correcto, no hay quien me eche para atrás. Y soy un hombre valiente. Yo le he dicho a los liberales que me acompañen, yo voy a llegar hasta las últimas instancias. ¿Tú crees que Irosca te va a entorpecer en el escenario de que te conviertas en presidente? ¿Te entorpecería Irosca Elvir la agenda legislativa como secretaria de esa junta directiva? No es eso. Si vamos a ir a buscar votos del Partido Nacional o de las otras fuerzas políticas y llegamos a un arreglo, el Partido Nacional dice, ok, yo quiero que un liberal presida la junta directiva, pero denme la opción de que el secretario, por ejemplo, sea del Partido Nacional. Es una negociación. Si lo que queremos es integrar, el mandato del pueblo hondureño fue 81% del bipartidismo y un 19% libre. Entonces, si vemos los escenarios, yo te hago una pregunta al pueblo hondureño. ¿Libre tiene opción de presidir la junta directiva? No. ¿Tiene opción el Partido Liberal? Sí, porque tenemos 41 votos y podemos conseguir 24. ¿Tiene opción el Partido Nacional? Sí, porque tienen 49 y le faltan 16. Pero con este mecanismo que creamos ayer, que es el central ejecutivo, el candidato presidencial, los 41 diputados y los alcaldes, en vez de dividirnos, somos 41 diputados. Solo necesitamos 24 para lograr el objetivo. Déjame que le pregunto a Yuri, ¿y si este escenario que plantea Marlon Lara te ocurriera a ti, de que los liberales te cedan la presidencia, los votos para que seas presidente del Congreso, pero con una condición, que tu secretaria o tu secretario no sea Irosca Elvir? Lo voy a poner de manera bien clara, porque esa campaña la andan queriendo, según ellos, utilizar el nombre del esposo de Salvador como un hándicap político. La secretaria de la bancada liberal la va a elegir la bancada liberal a través de una urna, los 41 votos no le elijo yo. Yo soy demócrata. A los compañeros se le van a poner los nombres de las personas que ellos quieran que sea secretario. Y ellos lo van a elegir. Lógicamente, como bien dice Marlon, cuando entremos en diálogo con el Partido Nacional, de repente dice, sí, usted es la presidencia, denos la secretaría como contrapesa. Entonces la bancada va a ir a votar y va a decir, ¿están de acuerdo ustedes, compañeros, que la contrapesa, la secretaría la tenga el Partido Nacional? Y va a decidir los 41 diputados en una votación. Entonces, no hay nada de la Junta Directiva ahorita del que la bancada. Lo único que está es Marlon y su servidor, que la otra semana vamos a ir democráticamente a una urna en secreto. ¿Te parece desigual? Porque este hombre ha dicho, no me gusta eso de que estén tratando de coaccionar a los diputados para que se inclinen
Mire, yo no ¿O puedo, es parte de la campaña? Yo no puedo, quiero dividirlos, pero también no soy ingenuo. Yo no soy, todos mis compañeros me conocen, yo soy demócrata. ¿Verdad? Yo soy respetuoso. No le puedo decir a Salvador que no pide el voto por mí. Me parece irrisorio que yo le diga a Salvador. Ahora, si hay mecanismos que han estado utilizando no adecuados, lo voy a ir a conversar porque yo sigo el consejo de los compañeros diputados. ¿Verdad? Voy a ir a conversarlo. Yo no estuve aquí. Yo estuve en una reunión toda la noche con otros compañeros diputados hablando de cómo construimos consenso, porque la idea es construir consenso, pues la idea es sacar la mayor cantidad de votos. Entonces aquí no va a haber imposición, eso es mentira, vamos a votar, hombre. En la urna, transparente, el que tenga más votos, ese es el que el pueblo liberal va a decidir. ¿Tienes una réplica o coincides con lo que dice Yuri? Mira, yo creo que el pueblo hondureño tiene que entender cómo se va a elegir esta junta directiva. Yo he dicho, si yo salgo electo porque los diputados me eligen para ser el líder, yo voy a presentar una planilla y que sea el Pleno del Congreso Nacional el que vote por las planillas. Si el Partido Nacional no quiere dar votos, pues hay votos de la democracia cristiana, del PINU, y aquellos diputados de Libre que quieran votar por una planilla del Partido Liberal están en su derecho. Pero ahí hay algo no contradictorio, sino que te diferencia de Yuri. Dice Yuri que internamente el partido va a decidir a quién proponen como presidente y como secretario. Yo te dije, en los puestos que tengamos pero tú dices que vas a presentar una planilla. No. Si yo salgo electo por los 41 diputados para presidir el Congreso, esa planilla hay que irla a presentar al Pleno del Congreso. Y ahí vas a obtener votos de nacionalistas, de libres, de liberales, del PINU y de la democracia cristiana. ¿Por qué el pueblo hondureño va a tener miedo si es constitucional, que son los diputados los que eligen la primera junta directiva, que es provisional? Y esa planilla que presenta el Partido Liberal, vamos a ir unidos los 41 y luego lo sometemos al Pleno, van a venir votos de otros partidos. Correcto. Entonces, no solo depende del Partido Nacional, depende de los otros partidos. Y ya tenemos que empezar a vivir en democracia. Y es una elección de segundo grado. Es una votación que la van a hacer los 128 diputados del Pleno. Pero ahorita, ¿cuál es la prioridad nuestra? Conquistar votos dentro de los 41 liberales. Ok, vamos a ver, Francis, y luego vemos con Erika. Permítame ese documento, por favor, Marlon. Mire, vamos a darle orden a esto. El día de ayer el Central Ejecutivo emitió una resolución y nombró una comisión, de la cual me honro ser parte, exploratoria, para ir a buscar, para ir a ver las posibilidades con las demás fuerzas políticas. Dependiendo de esa exploración, esta comisión, y hay otros miembros, va a entregar un informe, Renato, para que el Central Ejecutivo y sobre todo la bancada tome decisiones. Y aquí está Marlon, que es muy buen amigo, Yuri, que es muy buen amigo. Quiero que el presidente sea liberal frente al Congreso. Pero ellos son dos opciones. Pero ¿qué pasa si después de que exploramos todas las posibilidades, encontramos que sí hay votos para la presidencia liberal, pero no con ellos dos? Aparece otro. ¿Qué tal? Y aquí está Erika. Dicen, aquí le damos a los votos, pero el liberal tiene que ser Erika. Vamos a aprovechar la oportunidad. Así es. Y es legal. O sea, esto no, y aparte de eso, Renato, faltan 9, 10 días. ¿Qué no puede pasar en todos estos días? Al final del día, la firma que importa no es la firma que le digan a alguien que me ponga aquí, o que lo coaccionen, o que lo obliguen, o que lo intimiden. No, la firma que vale la de la moción. Y por eso hay que ser muy prudentes. Porque ¿quiénes están más cercanos? Nosotros ocupamos 24 votos. Los del Partido Nacional ocupan, no sé, 16 votos. 16. O los de Libre ocupan, no sé, 30. Entonces, esa es la correlación de fuerzas que hay. Pero aquí no hay nada escrito. Aquí lo primero es que esta comisión haga un trabajo exploratorio para ver qué candidatos liberales pueden ser votables. Porque de repente nos quieren dar los votos. Pero si los que nosotros decimos que queremos que sean la Junta Directiva no son potables porque tienen una mala relación, porque tienen
determinada situación. Eso implica que esta comisión hay que ceder. exploradora hable con el Partido Nacional para tener claro el panorama. Entonces hay que ir paso a paso. Primero hay que hacer el trabajo exploratorio para luego ir a buscar un candidato del Partido Liberal. Permíteme, Octavio. Erika. Bueno, iba en la misma línea. Miren, compañeros, en primer lugar decirle que Yuri Sagas es mi amigo, un gran liberal. Marlon Lara lo respeto muchísimo. Tenemos dos excelentes y extraordinarios candidatos nosotros. Pero yo no quiero que nos dividan. Mire, Renato, ayer estaba previsto que hiciéramos una votación. Sí. ¿Y qué fue el consenso de todos? Y quiero felicitar a todos, al presidente del Central Ejecutivo, a todos los miembros del Consejo Central Ejecutivo, al ingeniero Salvador Nasralla, a los diputados electos, a los diputados de la bancada actuales, a los alcaldes que llegaron, a la Asociación de Alcaldes. Fue un documento que todos autorizamos. ¿Por qué? Para que no pasara esto, o que no vaya a pasar esto, que gracias a Dios ya lo conversaron, que se dividiera la bancada. Cuando uno va a un proceso de votación, los que pierden quedan como dolidos. Eso pasa incluso en las internas. Hay fracturas y después consolidarnos después de las internas no es fácil. No queríamos eso nosotros. Y se conversó y se dijo, no, es mejor instalar una comisión exploratoria de la cual todos los que estamos aquí sentados formamos parte y nos honramos de formar parte. Es una gran responsabilidad la que nos han dado. Y por lo tanto, yo definitivamente considero que el mandato que nos dieron el día de ayer es, más bien, primero es buscar los votos. No sirve de nada y estarnos, si es que acaso, que gracias a Dios no es así, peleando por quién va a ostentar ese cargo si no tenemos los votos. Si nosotros vamos, y ya nos ha pasado, miren, normalmente uno llega, busca los votos, si logramos arrancar los votos que necesitamos, nos pueden decir, no, fíjese que, ¿saben qué? Sí vamos a darle la presidencia al Congreso, pero consideramos por de X o Y motivo de ellos, no nuestros, porque nosotros creemos que tenemos dos extraordinarios candidatos. Pero no, fíjese que no va a ser, no consideramos que sea Marlon o no consideramos que sea Yuri, porque ya públicamente expusimos quiénes son nuestros candidatos. Okay. Hoy nos pueden vetar a cualquiera de los dos. Esa es la realidad. Ajá, ¿y si los vetan? Ah, bueno, a eso vamos. Entonces, ¿de qué sirve en estos momentos estar en cualquier tipo de situaciones que dividan al partido? No vale. Por eso, ayer en la sabiduría que tuvimos todas las partes, se instaló esta comisión exploratoria en la cual tenemos que ir a buscar en primer lugar. No es el tema interno, esto para mí debe ser secundario. ¿De qué sirve elegir el tema interno si de todas maneras ya saben quiénes son los candidatos? Eso es público. Sino que al contrario, es ir a buscar esos votos para obtener la presidencia del Congreso, porque nosotros, y yo sé que el pueblo hondureño también lo sabe, tenemos el derecho de buscar la presidencia. La diferencia, como bien decía Yuri, fue menos del 0.5% y el Partido Nacional solo tiene 49 y nosotros tenemos 41. Ok, entonces después de todas estas... Y solo termino con esto. Hemos escuchado que constantemente de que cuando ha habido un presidente de la República, que siempre ha sido así en realidad, el presidente del Congreso es del mismo partido político, pero eso no es ley, es tradición y los tiempos han cambiado. Entonces, yo sí creo, y creemos todos, por eso ayer de forma unánime se tomó esa decisión, que puede haber un presidente del Congreso Liberal porque hemos sido demócratas, porque nosotros con nuestras acciones durante todo este tiempo, estos 4 años, hemos demostrado que respetamos la Constitución y queremos conciliar y queremos consensos. Coincido. Octavio. Coincido. Octavio, adelante. Sí, gracias, Renato. Bien, yo quiero ser muy claro y muy contundente en mi posición como miembro de la comisión. En primer lugar, no nos hemos reunido en la comisión para ver cómo vamos a proceder. La reunión se va a producir hoy a las 10:30 de la mañana. En segundo lugar, yo creo que tenemos que ser muy claros que el hecho de que nosotros tengamos una pretensión como partido no significa que ya ganamos la presidencia del Congreso. Totalmente de acuerdo, sí. Eso es una aspiración que podemos tener. Pero ya lo dijo Erika, la historia y la práctica y la experiencia me han enseñado a mí 2 cosas. 1, que el Congreso siempre lo tiene quien gana la presidencia. Y 2, los nacionalistas no están acostumbrados a compartir el poder. Entonces, eso es una aspiración. Ahora, 3, de la experiencia personal, quiero comentarles una anécdota para reforzar lo que dijo Marlon. Cuando mi papá aspiró a ser presidente del Congreso, se le quiso imponer también un candidato y se habló con los diputados para poner a otra persona diferente a mi padre. Y no funcionó, como dice Marlon. Las imposiciones en el Partido Liberal siempre fracasan porque somos un partido precisamente liberal.
y al final, en esa oportunidad, yo estuve en esa sesión en la que se eligió a mi padre internamente, triunfó mi padre contra la imposición. Y tres, yo particularmente creo que si no estamos unidos y si no están unidos los 41 diputados, es muy difícil que podamos tener éxito en una aspiración al Congreso Nacional. Y este tipo de cosas, y ahí comparto con Erika, lo que hacen es dividir internamente a los diputados. Yo llamaría a que fuéramos conscientes de que estamos buscando algo que es muy difícil y que para poderlo lograr necesitamos la sabiduría de los que, en primer lugar, de los aspirantes, en este caso Yuri y Marlon, y de quienes los puedan promover, en este caso también el ingeniero Narrala y los demás que puedan tener alguna preferencia por alguno de estos candidatos. Ok, un escenario. Está bien claro entonces, van a explorar, van a hablar con todas las fuerzas políticas y ya luego que haya ocurrido eso, y esto en los próximos días, van a ir a una votación interna. Ahora te voy a explicar. Van a ir a una votación interna. Ahora te voy a explicar por qué es importante el acercamiento con el Partido Nacional. Porque el mandato del pueblo fue 81% a favor del bipartidismo. Entre el Partido Liberal y el Partido Nacional hacemos 90 votos. Si le sumas los otros diputados que salieron por partidos, el Pino y la DC, harías 93. Ahora, estamos hablando de reformas electorales. Y hacer todas las reformas que te propongas. No podés romper ese vínculo con el Partido Nacional, porque si tú te alías con otras fuerzas políticas, pierdes la oportunidad de hacer las grandes reformas que el pueblo está exigiendo. Entonces, al mantener ese acuerdo con el Partido Nacional, logramos 90, casi 93 votos. Entonces, ese es el primer target y el primer objetivo es lograr un acuerdo con ellos para mantener y hacer... Pero, ¿quieres que te diga algo? Nosotros, yo vengo escuchando de hace años reformas electorales. Óiganme, si aquí necesitamos otro tipo de reformas. Reformas en el sistema económico, reformas en el sistema fiscal, reformas en el sector salud, reformas judiciales. Es que no solo te puedes quedar en reformas electorales. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Esa es una reforma. Correcto. Hay que hacer otras reformas al Estado, modernizar el Estado. Tenés que hacer reformas en toda la burocracia inoperante que existe en el país. Fíjate que en este gobierno me decían que se crearon 16 ministerios más. O sea, es increíble lo que pasa en este país. Si ese dinero lo das, por ejemplo, Yuri mencionó cuando lo del CAF, que yo me opuse a lo del CAF. ¿Por qué me opuse al CAF? Que es un buen banco, siempre dije, no tengo nada, es un gran banco. Pero nosotros teníamos disponible en el Banco Mundial, en el BID, en el BCIE, en diferentes organismos que ya pertenecemos, dinero a más largo plazo y a tasas de interés más bajas. Y fuimos a pagar 470 millones de dólares para entrar a ese banco. Y no se le pagan las transferencias a los gobiernos municipales del 11%. Correcto. Entonces, ¿y qué es ley? No tenés que ir a negociar nada. El gobierno solo tiene que cumplir. Tenemos que hacer efectiva la descentralización, que es una ley que aprobamos. Yo fui el dictaminador de esa ley. Hay muchas cosas en que podemos trabajar. Yo te entiendo sobre todo tu proyecto legislativo. ¿Sabes qué me gusta del presidente que va a gobernar este país? Que al igual que yo fue alcalde y sabe que el desarrollo local es la pieza angular para desarrollar el país. Ahí tenemos que apostar. ¿Coincides con Yuri? ¿Con Marlon? Yo coincido en varias reformas que hay que hacer, pero lo primero que tenemos que construir son los votos con las demás fuerzas políticas. Entonces, todos sabemos que el país tiene varios déficits, varias necesidades. Y sabemos todo lo que tenemos que construir. Pero eso pasa por la creación de los acuerdos entre todas las fuerzas políticas. Ok, y es ahí donde yo intervengo. Si los nacionalistas se cierran con los dos, ¿quién de los dos tiene los suficientes votos para complementar con los de Libre en función del objetivo que tienen de ir a la presidencia del Congreso Nacional? Es un escenario. Ya les dije, ojo, los diputados de Libre fueron electos por el pueblo.
Puede usted o no estar de acuerdo con la ideología de Libre y el comportamiento de los diputados, pero no son bichos raros. Son votos que cuentan. Son votos que cuentan. Que deciden. Y deciden. De manera sencilla, Renato. Solo les pregunto a ambos, para ir a la pausa y luego me responden, si los nacionalistas mantienen su posición de que Tomás Zambrano debe ser el presidente y no logran acuerdos con ellos, ¿quién de los dos, sabiendo que puede conseguir los 65 con Libre y sabiendo que es una fuerza política legítima, aunque usted no coincida y otros sí, quién de los dos va a romper este acuerdo y para buscar la presidencia del Congreso se va a aliar con Libre? Pausa y volvemos para la respuesta de Sabas y de Lara. Gracias por mensajes a través de nuestras cuentas. Este periodo legislativo debe ser de integración, no pueden permitir más relajo. Esta es la oportunidad que tienen los nuevos diputados para demostrar que respetan al país y a los votantes que les dieron su confianza. El Partido Liberal tiene 41, Partido Nacional 49, igual 90, suficiente para que funcione bien. Otro mensaje a través de nuestra red. ¿Por qué el Partido Liberal no se pone de acuerdo entre sus diputados y proponen un solo candidato a la presidencia del Congreso? ¿Qué va a pasar cuando no salga uno de los dos? ¿Habrá otra crisis en el Partido Liberal? Escriben los televidentes. Muchas gracias por haber enviado sus mensajes. Tienen que ser concretos. ¿Quién de ustedes dos va a romper el acuerdo y cuando miren que los nacionalistas no ceden en la presidencia de Tomás Zambrano, rompe el acuerdo y para buscar la presidencia de ustedes, entonces negocian con Libre? Mira, yo he dicho, ya te lo mencioné y lo voy a repetir, si yo soy el electo de los 41 diputados del Partido Liberal, vamos a presentar la planilla ante la Secretaría del Congreso Nacional, se va a presentar una moción y el Pleno del Congreso Nacional, los 128 diputados tienen que votar. Los diputados pueden votar a favor, votar en contra o abstenerse. Pero esa es la democracia. Entonces, al someternos al Pleno del Congreso, son los 128 diputados que van a elegir la Junta Directiva. Es un mandato constitucional. Okay. Esa es mi postura. Ok. Yuri. Yo voy a respetar lo que aprobamos ayer. Esta comisión va a ir a explorar las avenidas y los caminos para construir una presidencia del Congreso. Y en este documento dice de manera clara no construir acuerdos políticos con la dirigencia de Libre. Ok. Ahí lo dice. Okay. Lo firmamos ayer y lo apoyaron los 41 diputados. Entonces se van a someter a eso. ¿Tú te vas a someter a eso? Un momento, quiero terminar de explicar. Pero sí podemos construir acuerdos con diputados que ellos quieran darnos el voto. Pero no es que va a ir el partido a negociar con Mel. Ok. Eso nos dijeron, yo me someto a lo que dijeron los 41 diputados ayer y el Central Ejecutivo. Lógicamente, ahorita vamos a explorar. Y luego de explorar se lo sometemos a los que votan, que son los 41 diputados liberales. ¿Tú? Es lo mismo. Ok. Yo soy firmante de ese documento. Estoy de acuerdo totalmente. Que, Renato, el tema es... Bueno, hay una prohibición de la convención de hacer alianzas, pero hay que entender algo. Yo he sido crítico porque yo he escuchado de conversaciones de amigos míos de Libertarios Fundación. Es que también hay que ver una cosa. No solo hay gente mala en Libre. Ya te lo dije. Hay gente buena y hay buenos diputados. Ya te lo dije. Nadie es malo de ellos, solo que tienen posturas que no coinciden con ambos. Lo que no aceptamos es imposiciones condicionadas para la impunidad. No lo aceptamos porque la gente votó en contra de eso. Ahora, el tema aquí es si hay diputados que unilateralmente de Libre y también del Pino, de la ADC, quieren apoyar al Partido Liberal, no hay ningún pecado. Bienvenido. Ok. Claro, pero lo que no podemos es ir a negociar con votos de Libre para que después sea Libre el que manda en el Congreso, porque se va a enraizar y va a proteger sus intereses. La gente votó en contra de eso, pero sí hay diputados muy buenos con los que se pueden encontrar. Ok, Erika. Bueno, miren, ayer Pueblo Hondureño se tomó una decisión de verdad que la más sabia y la más acertada. No se votó por una persona,
porque dijimos queremos evitar que después estén especulando que van a haber acuerdos por ciertas personas. Entonces dijeron, nombremos una comisión integrada por 8 grandes liberales para que se fuera a consensuar grandes acuerdos de país, no más negociaciones oscuras. Y si los nacionalistas les dicen presidencia para el Partido Nacional, secretaría para el Partido Liberal, por favor, contéstame la pregunta. Si se pone caliente la cosa y los nacionalistas dicen, ustedes tienen la Secretaría del Congreso, los liberales. Al final van a definir los 128 diputados, pero hay que decir una cosa. Para hacer las grandes reformas del Estado y las reformas político-electorales, solo hay un camino. Y en eso implica ponerse de acuerdo los 2 grandes partidos de oposición. Con eso finalizo. Necesitamos profundas reformas, y tiene razón, no solo en el electoral, en todo. Y que los diputados definan cómo se pueden hacer esas reformas. Es lo que anhelamos los hondureños. Profundas reformas en este país, incluidas las electorales. No queremos 4 años de legislatura inservibles. Y esa es la que hay que recuperar, la magia de los consensos. Recupérenla. Y esa es la reforma más importante que tenemos que promover ahorita. Buenos días a todos.